Muy buenos días. Para finalizar el tema de estudio que hemos venido realizando anteriormente sobre la lingüística y la sociolingüística, hemos identificado ciertas diferencias y semejanzas que les vamos a ir explicando posteriormente. Primero vamos a hacer una pequeña definición sobre lo que es la lingüística y la sociolingüística. La lingüística se centra en estudiar y explicar las leyes que mandan en el lenguaje, explicándonos a todos cómo es que el lenguaje ha funcionado en un determinado momento de tiempo, cosa que también nos permitirá comprender su funcionamiento en general. Por otro lado, tenemos la sociolingüística. Es una ciencia interdisciplinaria que se ocupa en las relaciones existenciales entre el lenguaje y la sociedad, revisando y acotando ciertos parámetros. Llegamos a estudios más profundos. Hemos podido identificar ciertas diferencias y semejanzas. Una de ellas que consideramos como semejanza entre la lingüística y la sociolingüística es que las dos tienen un final a nivel pragmático. A continuación tenemos la siguiente semejanza. Debido a que la lingüística es el estudio científico de la estructura del lenguaje, mientras que la sociolingüística estudia las relaciones entre la lengua y la sociedad para tener una mejor comprensión del lenguaje, podemos concluir que tanto la lingüística como la sociolingüística ambas se encargan del estudio de la estructura del lenguaje. Bien. Para que exista el lenguaje son necesarios varios factores, como la semántica y la gramática, y para el estudio de la lengua y el lenguaje son necesarios la lingüística y sociolingüística. Es por esta razón que hemos encontrado una semejanza muy importante dentro de ellas. Entonces decimos que ambas analizan los fundamentos del lenguaje, como son la gramática, el léxico y el aprendizaje, al mismo tiempo que realizan un estudio profundo del origen de la lengua y la relación que guardan la lengua y el pensamiento en un contexto dado. Como semejanzas tenemos que la lingüística y la sociolingüística permiten el estudio del desarrollo de la comunicación lingüística, ya que poseen cierta relación. Las dos estudian el conocimiento de la lengua. Otra semejanza que se encuentra presente entre la lingüística y la sociolingüística es que ambas intervienen en la producción del lenguaje, ya que en sí la lingüística establece un mecanismo o sistema para hablar, mientras la sociolingüística establece una relación de interacción entre el lenguaje, la cultura y el funcionamiento de una sociedad. En cuanto a la diferencia que existe entre la lingüística y la sociolingüística, podemos definirla de la siguiente manera. Por un lado, la lingüística estudia el signo lingüístico, es decir, los signos orales que componen una lengua. Según Saussure, entendemos por signo lingüístico a las oraciones, expresiones y palabras, mientras que la sociolingüística se encarga de la importancia social de la lengua para los grupos humanos, así como la variedad o diversidad lingüística, los fenómenos lingüísticos, los cambios lingüísticos y las fortalezas sociales mismas que intervienen en dichos cambios. Por lo tanto, la sociolingüística analiza, describe y explica los fenómenos interidiomáticos, conocidos también como bilingüismo y diglosia. Por otro lado, tenemos las diferencias como, por ejemplo, la lingüística tiende a señalar que la lengua es un sistema de signos en que solo es esencial la unión del sentido y la imagen acústica, y donde las dos partes del signo son igualmente psíquicas. Esto hace referencia a la dicotomía, significado y significante, como lo ha venido mencionando Saussure. De la misma manera, la sociolingüística se caracteriza por analizar el lenguaje como un fenómeno social y cultural, y como un sistema abstracto, independiente de la persona que lo utiliza. En cuanto a las diferencias, la lingüística es una ciencia que aparece en el marco de la llamada gramática comparada del siglo XIX. Es una ciencia teórica y empírica que estudia el sistema de comunicación en el habla y la escritura que es utilizado por personas de un país o
área en particular. Por otra parte, varios autores mencionan que la sociolingüística apareció en los años 60 como una nueva disciplina, debido a que era un área del conocimiento que se encontraba en constante debate acerca del estudio de la relación lengua y sociedad, con otras disciplinas como la etnolingüística, la lingüística antropológica, la lingüística social, la antropolingüística, etc. Y además su posición teórica científica no estaba aún delimitada. También debemos mencionar que existen diferencias entre ellas. La lingüística estudia el lenguaje humano articulado. ¿Pero qué es el lenguaje humano articulado? Es un conjunto de símbolos fonéticos que al ser aplicados oralmente dan lugar a la producción de varios sonidos mismos que se convierten en una palabra con un significado propio. Entonces, debemos también tomar en cuenta a la sociolingüística. La sociolingüística estudia aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, como por ejemplo, un niño que utilizaba una palabra en su infancia, actualmente la puede seguir ocupando, seguramente, pero esta palabra tendrá diferente funcionalidad en distintos contextos. Como diferencias tenemos que la lingüística estudia el significado literal de la palabra, se encarga del estudio científico y profundo de las lenguas. Esto quiere decir el idioma, el léxico, la forma de hablar, la pronunciación, la ubicación de las lenguas en un mapa étnico y cultural, la determinación y búsqueda de lenguas perdidas, entre otros aspectos que se enfocan en el habla del ser humano. Por su parte, la sociolingüística estudia el significado contextual de las palabras, ya que estudia los distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, como las ramas culturales y el contexto en el que se desenvuelven los habitantes. La sociolingüística se ocupa de la lengua como un sistema de signos en que la lengua influye en la sociedad. En cuanto a la diferencia que existe entre la lingüística y la sociolingüística, podemos definirla de la siguiente manera. Por un lado, la lingüística estudia el signo lingüístico, es decir, los signos orales que componen una lengua. Según Saussure, entendemos por signo lingüístico a las oraciones, expresiones y palabras. Entonces, la lingüística se centra en el uso del aparato, que en este caso es el fonador, para la producción y reproducción de dichos sonidos. Mientras que la sociolingüística se encarga de la importancia social de la lengua para los grupos humanos, así como la variedad o diversidad lingüística, los fenómenos lingüísticos, los cambios lingüísticos y las fortalezas sociales mismas que intervienen en dichos cambios. Por lo tanto, la sociolingüística analiza, describe y explica los fenómenos interidiomáticos, conocidos también como bilingüismo y diglosia. Conclusión, podemos decir que tanto la lingüística como la sociolingüística en sí abarcan el lenguaje, pero difieren en la manera de hacer, ya que la lingüística se basa en la comunicación humana en cuanto a códigos y sistemas de símbolos, mientras que la sociolingüística se enfoca en las relaciones entre la lengua y la sociedad, así como en las interacciones y actitudes de sus hablantes. Bueno, esto ha sido toda nuestra presentación sobre las semejanzas y diferencias entre la lingüística y la sociolingüística. Esperamos que sea de utilidad. Gracias.